Hola, hola a todos, bienvenidos a EDF Podcast, Esencia de Fe en la Vida Cristiana, y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Dan Ángeles y mi esposa Caro, y es un gusto estar aquí con ustedes. Así es, amigos, pues el día de hoy estamos muy contentos de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes un poquito de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y pues el día de hoy, el episodio que vamos a ver, vamos a conocer un poquito de algunas palabras que nos van a hacer pensar y sobre todo que nos van a hacer examinar nuestra relación con Dios, sobre todo. Así es, vamos a explorar por ahí algunas verdades muy profundas de algunos hombres de la fe que a lo largo de la historia han impactado la vida de muchas personas. También yo creo que con el poder de la palabra de Dios y su mensaje han logrado hacer muchas cosas, muchos cambios también. Y bueno, cada frase que vamos a mencionar el día de hoy no solo nos inspira, sino que nos confronta, ¿sí? nos reta a hacer un cambio en nuestras vidas y nos lleva a experimentar sobre todo esa relación que tenemos con Dios, ¿no? Poner a prueba esa relación que tenemos con Dios. Y este es un episodio pues un poquito ligero, ¿no? Pero vamos a profundizar en estas palabras, ¿no? Y para comenzar queremos hablar acerca de un personaje que se llama Paul Washer, ¿sí? Y el tema que vamos a ver de este personaje es: la mente revela tu Dios, ¿no? La frase muy famosa que dijo esta persona, Paul Washer, dice: dime en qué ocupa tu mente, dime qué ocupa tu mente y te diré quién es tu Dios. Paul Washer es un predicador conocido, yo creo que por su llamado al arrepentimiento. Todas los mensajes que da son direccionados al arrepentimiento genuino y a vivir una fe auténtica. Así es, y pues esta frase tiene una base bíblica que ustedes pueden buscar también ahí en sus casas, que está en Mateo 6:21. Cuando gusten lo pueden leer y dice así: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y pues esto es muy claro y pues habla de todo lo que tiene prioridad en nuestro corazón, lo que tiene prioridad en nuestra vida. Precisamente eso es lo que va a llenar pues nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar y demás, ¿no? Así es, y hay otro versículo que queremos compartir también contigo, y lo vas a encontrar en el libro de Romanos 12:2. Yo creo que da mucha referencia a esta frase famosa que dijo Paul Washer, ¿no? Y está en el libro de Romanos 12:2, que a mí me gusta mucho este versículo también, y es un versículo en el cual siempre estamos ahí atentos, meditando y compartiendo también esto, y dice así: renovar vuestro entendimiento, ¿no? Porque cuando yo creo que Dios nos está llamando todos los días a renovar, ya que lo que atesoramos en nuestro corazón, en nuestra mente, de todo lo que está ocupando nuestro corazón y nuestra mente, bueno, yo creo que le estamos dando prioridad a esas cosas, ¿no? Y a veces en nuestra mente y corazón hay cosas que realmente deberían de estar ocupando Dios, ¿no? Dios debería estar llenando esa parte de nuestra mente, nuestro corazón. Claro, y es que hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana, incluso hasta puede ser nuestro trabajo, Wow, incluso sí. puede ser hasta nuestra familia, las preocupaciones, o cosas como más banales como las redes sociales, lo que vemos en internet, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas comienzan a llenar una parte de nuestra mente, de nuestro corazón, y desgraciadamente vamos como que destronando o haciendo menos las cosas que realmente deberían de ser importantes para nosotros. Así es, y es que vamos creando realmente en nuestro corazón, nuestra mente, un altar, ¿no? Así Un es. altar de qué es lo que atesoramos, ¿no? Aquí el versículo que leías de Mateo 6:21 dice: porque donde está vuestro tesoro, ¿sí? ¿Qué es lo que estás atesorando en tu corazón? Y bueno, alguna de las referencias también para hablar del corazón en la Biblia se refiere a nuestra mente, ¿no? ¿Qué mantiene ocupada nuestra mente? Porque de ahí empezamos a formar un altar, ¿no?
formamos un altar de adoración, que es lo que estamos adorando, atesorando en nuestro corazón. Y como dices, muchas veces son cosas banales, son pensamientos, son cosas muy que se van rápido, sí, que no tienen un valor y que a lo mejor Dios anhela usar esa parte, ¿no? Pero fíjate cómo es que la batalla empieza en nuestra mente, ¿no? La Así batalla es. está en nuestra mente por ver qué cosas estamos atesorando en nuestra mente, qué cosas estamos atesorando en nuestro corazón y que a lo mejor nos cuesta mucho dejar, nos cuesta mucho despojarnos o sacarlo de nuestro corazón, ¿no? Porque tanto tiempo se ha arraigado ahí que se ha vuelto a lo mejor algo que atesoramos y que no queremos soltar, pero que es necesario a veces soltar, ¿no? Así es, y pues si tú crees que hay algo que está ocupando tu mente y tu corazón más que lo importante que es Dios, que debería Así ser es. lo primordial en nuestra vida, si tú crees que algo está ocupando tu mente, pregúntate esto. ¿Qué ocupa mis pensamientos cuando estoy solo? Y esa va a ser tu Órale. respuesta. La verdad es que es súper importante comenzar a comenzar a examinar nuestra vida, comenzar a examinar nuestra mente, nuestros pensamientos, porque precisamente está ahí, cuando tenemos un momento de paz, de tranquilidad, de ocio incluso, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es en lo Así es. primero que piensas? Y si no es Dios, pues entonces deberíamos de estar haciendo un cambio, pero ya. Es que cuando estamos solos realmente es cuando estamos viviendo nuestra realidad, ¿no? Así es, O cuando nos atrevemos a ser lo que sí somos, ¿no? exacto. Y no cuando tenemos compañía, cuando estamos incluso en la familia o en la iglesia o con amigos, ¿no? O cuando el público nos ve también y realmente no demostramos lo que somos y cuando estamos solos es donde realmente sacamos lo que sí somos. Y bueno, nos lleva, vamos a entrar con un segundo personaje que yo creo que muchas personas lo conocen, ha sido muy famoso también en todo el mundo, también un gran predicador, Billy Graham, el número 2, y nos habla acerca de la fama versus la eternidad, ¿no? Porque hay una frase muy impactante que él nos dejó, que él dijo, y es así: ¿para qué sirve ser famoso en el mundo si en el cielo no conocen tu nombre? Wow. Esta frase confronta directamente a la cultura actual, ¿sí? Al día de hoy, en cómo vivimos, en cómo la sociedad vive, en cómo las personas están mostrándose, ¿sí? Hoy todo se trata de ser visto, hoy todo se trata de ser validado o de ser reconocido, ¿no? Lo vemos en todos lados. En todos lados la gente quiere formar parte de algo, sí, pero también quiere ser reconocida, quiere ser vista, ¿no? Por eso es que subimos tanto contenido a Facebook y a nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque todos queremos esa validación, Así todos es. queremos likes, todos queremos ser reconocidos, ser vistos. Billy Graham fue uno de los evangelistas más influyentes del siglo XX, ¿sí? Pero nos ha dejado un mensaje a través de esta frase que dice, em, ¿para qué te sirve ser famoso? ¿No? Si realmente en el cielo no vamos a ser conocidos, ¿no? Claro, y es que Billy Graham realmente, como dices, era muy influyente. Muchas personas lo conocen y hasta el día de hoy sigue resonando su nombre e Claro, incluso los libros que ha escrito siguen impactando a muchas generaciones, así es, pero él siempre lo dijo que su cometido no era el que la gente lo reconociera, sino llevar un mensaje. Y eso debe así ser lo es, principal en nuestra vida. Y está bien que a veces que queramos compartir pues nuestra vida, ¿no? En redes sociales. No tiene nada de malo. Sin embargo, entender que nuestro principal objetivo no debe ser la aprobación de las personas. así es, Y pues a mí me recuerda mucho que cuando recién iniciamos este podcast así es. y empezábamos bueno, Dan empezaba a subir los videos y de repente se emocionaba, ¿no? De que, ya tengo tantas vistas y demás. Y a veces había videos que sí los veían muchas personas y había videos que los veían pocas personas. Sin embargo, yo siempre vi esa persistencia hasta el día de hoy y no porque la gente lo conociera, sino porque realmente
estos temas de los que se hablan impactan primeramente nuestra vida. Así es, claro Y que entonces el ponerte aquí a hablar sobre este tema también te da cierta responsabilidad de practicarlo, ¿no? Claro. Y creo que ese es como que por ahora es nuestro principal objetivo, el poder compartir esta palabra, ¿no? Así es que es cierto que Dios no te mide como el mundo lo hace. Así claro, es. porque el mundo puede ver lo que está en el exterior, lo que está superficialmente, pero Dios no ve eso, Dios ve tu interior. Y eso es lo importante, ¿no? Y es por eso que esta frase tiene una base bíblica, que igual la pueden buscar, está en Lucas 10:20, y dice así: gozaos de vuestros nombres, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto cambia completamente la perspectiva del éxito, Así ¿no? es, claro que Porque sí. para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, nuestro éxito se basa en ser cada vez más como Jesús. Así Claro. es. Y esto tiene un impacto directo en la eternidad, no solamente en la vida que vamos a tener en este mundo. Bien. También hay otro pasaje bíblico que está en Mateo 16:26, que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Wow. Puedes tener reconocimiento público, pero no una relación con Dios. Wow. Wow, la verdad es que está impactante y sí te deja mucha reflexión, la verdad, porque aquí es donde te das cuenta qué es lo que está siendo importante para tu vida, ¿no? Así es, porque yo creo que el éxito que tengamos en esta tierra no equivale a una aprobación de parte de Dios, a una aprobación divina, una aprobación de los cielos, ¿no? El que tengamos éxito, y estoy hablando en diversas áreas, ¿no? Tanto en la material, en la mental, en la espiritual, incluso, ¿no? No equivale a que tengamos una aprobación humana, porque recordemos que incluso nuestra salvación no depende de las obras que realicemos, ¿no? Esa eternidad no depende de qué tanto éxito, qué tantas cosas tengamos en esta tierra, qué tanto hayamos logrado en esta tierra, ¿no? Sino yo creo que realmente depende de cómo nos está viendo Dios, ¿no? Cómo nos está percibiendo Dios, de qué manera nos está viendo y de igual manera de qué manera estamos viendo nosotros a Dios, ¿no? También yo creo que es eso. ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué queremos tanta aprobación de la gente si realmente lo que más importa es tener la aprobación de Jesús? Y si no tenemos esa aprobación de Jesús, pues ¿para qué vivimos, no? A veces lo hacemos sin sentido, y lo mismo que decías con estos episodios que hemos grabado, ¿no? Ya durante 3 temporadas, esta es nuestra tercera temporada de los episodios, y que a veces tú ves las personas que lo ven y dices, híjoles, no, veo, lo contrasto con otros episodios de otros podcasts y dices, no, wow, cómo han crecido y cuántas vistas tienen, pero no se trata de eso, ¿no? Sino que nosotros lo hacemos por realmente tener esa aprobación de Jesús, porque estamos obedeciendo a una instrucción que Él nos dio, y créeme, no queremos tener tantas vistas si realmente no tenemos la aprobación de Dios. Claro. Y aquí lo que importa es compartir del mensaje de Dios que va a promover nuestra fe, ¿no? Que va a promover nuestra fe. Entonces, es mejor tener la aprobación de Jesús que la aprobación de este mundo. Así es, y pues esto nos debería de llevar a reflexionar profundamente dónde está nuestra identidad, ¿no? Porque la verdadera identidad está en Cristo, no en la reputación o en lo que piensan las personas de ti. Así es. ¿Sí? No en lo que dejaste en las personas superficialmente, sino si realmente les recuerda el carácter de Jesús en ti. Así es, porque no hay que estar pensando en tener la aprobación de la gente y que la gente o este mundo te diga lo que eres. Claro. Sino realmente, y tener identidad es eso, saber quién eres porque vienes de Dios, ¿sí? Y reconocer lo que Dios dice que sí eres y no lo que el mundo, las redes sociales dicen que te conviertas, ¿sí? Sino realmente atender a eso. Y bueno, vamos a pasar al número 3. Este personaje, Thomas Watson, ¿sí? Thomas Watson nos va a hablar acerca de la gracia
y no ocuparla como una excusa Ujú. para seguir pecando. Thomas Watson fue un escritor puritano conocido por su profundidad espiritual, ¿no? Por buscar profundamente ese ambiente espiritual, esa parte espiritual que también nosotros fuimos diseñados para percibir ese mundo espiritual. Y hay una frase muy profunda y muy chidísima que dejó y dice: pecar porque abunda la misericordia es la lógica del diablo, ¿no? Qué fuerte. Y nos lleva a una base bíblica también en Romanos 6, verso 1 y 2, que dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice: de ninguna manera tendríamos que perseverar en el pecado para que la gracia siga abundando, para que la gracia siga siendo efectiva en nosotros. Claro que no, eso no es de Dios. Claro, y justamente en el episodio pasado hablábamos justamente de esto, ¿no? De que no debemos de pedir permiso para pecar, permiso Así para es. fallarle a Dios, solamente porque tenemos como la gracia como una red de seguridad, sabiendo de que si yo hoy cometo un error, mañana Él me va a perdonar porque me ama. No debemos de tener este pensamiento, debemos de No, comenzar a reflexionar cómo estamos usando la gracia de Dios, si realmente estamos viviendo una vida de verdad, una vida de amor, de pasión, en vez de seguir pecando, ¿sí? sí. Y tener eso como un seguro de vida, pues no debemos de hacer esto. Tenemos que ser inteligentes y comenzar a perseverar más en agradar a Dios, en tener más el carácter de Jesús, que en tener el respaldo de la gracia para poder seguir pecando, ¿no? Así es, porque la gracia realmente transforma, ¿sí? La gracia no justifica el pecado continuo. Sí, recuerda que en el episodio pasado estuvimos hablando también de este tema acerca de la gracia y de que a veces requerimos de un permiso para seguir pecando, pero la gracia no es un permiso para seguir pecando. La gracia es el poder que nos da Cristo Jesús para cambiar las cosas, para cambiar nuestra forma de vivir, para cambiar nuestros pensamientos, ¿sí? El arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento realmente es el acceso que nos da la gracia, ¿sí? A eso tenemos acceso a través de la gracia para arrepentirnos, tener un arrepentimiento genuino que va a producir un cambio constante Así en es. nuestras vidas, ¿no? Porque tenemos que ir cambiando todos los días, no debemos de dejar de cambiar, ¿sí? Porque todos los días hay una pequeña cosa que podemos cambiar en nuestra vida. Así es. Sí, claro, porque pues la gracia no habla de pecar sin temor, sino habla de transformación, ¿no? Así es. De que tu vida sea diferente cada día. Y pues vemos la diferencia entre debilidad y rebeldía. La debilidad es caer y levantarte luchando. La rebeldía es quedarte tirado y justificar lo que acabas de hacer. Y eso es lo que tenemos que poner en un panorama y examinar y decir, ¿qué estoy haciendo yo? Sí, me estoy quedando tirado y estoy diciendo, ay, es que me pasó por esto, y justificándonos y sacando muchas excusas. O realmente nos estamos levantando y usando precisamente esta fuerza, ¿no? Que viene Así de es. Dios, que nos ayuda a levantarnos, a transformar nuestras vidas y a ser diferentes cada día. Así es. Y queremos dejarte con esta frase que dijo este amigo Thomas Watson, ¿sí? Y quiero que te quedes con esta pregunta, ¿sí? Analízala, examínate y dice así: ¿estoy luchando contra el pecado o estoy conviviendo Wow. con el pecado? Pues sí, porque si no profundizamos en nuestra vida el día de hoy, si no examinamos realmente nuestro corazón, vamos a seguir viviendo de la misma manera todos los días. Y yo creo que eso ya, pues no está bien, no está No, bien. Dios claro. no nos está llamando a eso, ¿no? Dios nos está llamando a ser transformados continuamente. Pero ¿estás luchando contra el pecado o solamente estás conviviendo
con el pecado, ¿no? Y vámonos a la número 4, de C.S. Lewis, que dice el propósito de la encarnación de Jesús. C.S. Lewis fue un defensor intelectual de la fe cristiana, ¿no? Y nos lleva a una base bíblica que está en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, que dice: a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto realmente, wow, define completamente la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Sí, porque esto no se trata solo de ser perdonado. Sí, porque Cristo Jesús vino a ofrecernos esto, el perdón, sí, la salvación, pero también no solo nos vino a perdonar, sino que nos vino a adoptar. Sí, a través de Jesús hemos sido adoptados como hijos de Dios. Claro, y lo podemos entender precisamente en la frase que dice: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Así es. Wow, la verdad es que esta frase está impactante, ¿no? Porque realmente vemos el sacrificio real que fue para Jesús, el dejar su trono, el dejar su lugar junto a su Padre para venir a hacerse como nosotros, para que un día también nosotros podamos disfrutar de toda la plenitud de la eternidad, ¿no? Y precisamente también hay una parte en la Biblia que está en Filipenses 2, en el capítulo versículo del 6 al 8, que habla sobre la humillación de Cristo, precisamente, ¿no? Y pues aquí es donde vemos que para él, pues no fue nada fácil, ¿no? Sin embargo, el amor que tenía por nosotros fue mucho más grande que todo lo que pudo haber pasado en esta tierra. Así es. Yo creo que el que Dios haya enviado y se haya hecho carne, ¿no? A través de Jesús, porque Jesús sigue siendo Dios también. Claro. Entonces, nos habla yo creo que el fundamento más grande de esta frase, sí, que dijo Luis, fue el amor. El amor que Dios mostró a la humanidad a través de su Hijo Jesús, ¿no? Porque dice que de tal manera nos amó, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para ser perdonados, para ser salvados, para ser adoptados como hijos, ¿sí? Entonces, la base fundamental de esto siempre va a ser el amor, porque nuestra identidad cambia completamente en Cristo Jesús. Sí, por medio de Cristo Jesús ahora podemos tener una identidad que nos lleva al Padre, ¿sí? No es solo borrar los errores, es recibir una nueva identidad, porque Dios no solo nos salva, ¿sí? El poder de Dios, Jesús no solo vino a traer salvación, nos vino a ser parte de una familia. Y eso cambia el cómo te ves a ti mismo y el cómo vives, ¿sí? El cómo te involucras en la vida, el cómo vives, en cuáles son tus pensamientos, en cómo recibes este regalo también, que es la salvación, que es la eternidad, que es el perdón, ¿no? Y esto también nos lleva a una pregunta que dice: ¿estoy viviendo como hijo o solo como alguien que pide perdón de vez en cuando? ¿No? Porque debemos de ser conscientes de qué manera estamos viviendo todos nuestros días, de qué manera estamos viviendo nuestra fe, y si realmente solo somos creyentes o solo o si de verdad estamos siendo hijos de Dios, nos estamos comportando como parte de esa familia de Cristo Jesús. Fíjate que esto me hace recordar que alguna vez cuando éramos pequeños, ¿no? Y que llegábamos a ir a casa de algún amiguito o de alguien más, en donde no nos sentíamos completamente en confianza y hacíamos algo que era lo que hacíamos, ¿no? Nada más como que, ay, discúlpeme, ay, perdón, no teníamos esa confianza, ¿no? Pero cuando estábamos con nuestros padres, podíamos ser como nosotros queríamos, podíamos hacer lo que queríamos porque sabíamos que ellos nos amaban.
y estábamos bajo su amor, bajo su cobertura, ¿no? Y lo mismo pasa al comenzar a tener esta identidad en Cristo, al ser hijos, comenzamos a vivir una vida en plenitud, basada en la gracia y en el amor que Dios tiene para con nosotros, sabiendo que sí hay ciertas cosas como en casa, reglas que debemos seguir, asimismo viviendo bajo la cobertura de nuestro Dios, sabemos que hay cosas que tenemos que hacer, pero que si a veces fallamos, sabemos que Dios va a seguir amándonos, ¿sí? Así como nuestros padres, que siempre van a ser nuestros padres y que siempre nos van a amar, ¿no? Así es. Y esto, vamos a la número 5. La número 5, John Wesley, sí nos enseña de la gracia hacia otras personas. Sí, y hay una frase, una reseña que nos dejó John Wesley, a quien lo vamos a comentar con ustedes, y dice así: debemos ser rigurosos al juzgarnos a nosotros y llenos de gracia al juzgar a los demás. Y quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 3 y 5, ¿sí? Que nos habla acerca de la viga y de la paja, ¿no? Y dice así la palabra de Dios: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y el verso 5 está fuertísimo porque dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque el orgullo juzga, pero la humildad restaura. La forma en que tratas a otros revela cuánto entiendes de la gracia. Wow. Sí, porque, todos tenemos conflictos en nuestra vida, todos tenemos problemas, todos tenemos errores, ¿sí? Todos tenemos imperfecciones, pero qué fácil es juzgar a los demás. Sí, todos realmente lo hemos hecho, ¿no? Sí. Todos hemos estado inmersos en estas situaciones donde vemos un error en las demás personas y decimos: híjole, hey, tienes que cambiar, tienes que hacerlo así, ¿no? Le das instrucción, le das un consejo, según tú, un consejo, pero realmente no podemos sabernos primero el error en nosotros, ¿no? Así es, y esto nos lleva a cómo debemos hacerlo, cómo debemos de corregir a los demás, si es que de verdad es algo que viene de Dios, ¿no? Porque pues también no podemos nada más hablarle a una persona sin tener esa sabiduría, ¿no? Así es. Entonces, si Dios te llama a hacer una corrección a alguna persona, precisamente aquí en Gálatas 6:1 dice así: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben de corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Ajá. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Primero, examínate tú y luego corrige a la otra persona. Porque la gracia que recibimos de Dios debe de verse reflejada en cómo tratamos a las demás personas. Así con el mismo amor que Dios nos corrige, que Dios nos habla, incluso cuando estamos acá en nuestros momentos de oración y todo, Dios siempre ocupa los momentos predilectos para hablarte mientras estás leyendo su palabra y demás. Así mismo debemos de ser nosotros, ¿no? A mostrar esa gracia a las demás personas, mostrar ese amor, buscar el momento y el lugar correcto para corregir a la otra persona. Y tenemos una pregunta para ti también sobre este tema que la puedes ahí reflexionar, y dice así: ¿soy rápido para juzgar o para restaurar? Wow. Esta es una pregunta que nos va a ayudar a autoconfrontarnos antes de poner en práctica la crítica externa. Así es, porque te digo, qué fácil es criticar, sí, qué fácil es criticar, pero qué difícil es hacer esa introspección y ver qué cosas hay en nosotros, ¿no? Porque podemos estar juzgando a las personas y decir: híjole, es que está cayendo en este pecado continuamente, ¿no? Y ya es una tras otra y tras otra, ¿no? Pero realmente
debemos de darnos cuenta que nosotros mismos también debemos de cuidar en no caer ante esas debilidades en las que está cayendo nuestro hermano, ¿no? Nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque entonces no podríamos ni siquiera dar una instrucción de edificación o de corrección, ¿no? Porque a veces solo queremos dar instrucción, queremos dar reprensión, queremos dar crítica para destruir, ¿no? O para debilitar o para menospreciar, y no para dar una instrucción de crecimiento, de fortalecimiento, una instrucción con amor que edifique, porque aquí nos habla acerca de poder restaurar a las personas, pero con un espíritu de humildad, con un espíritu de mansedumbre, y ser humildes es primeramente reconocer que nosotros también estamos expuestos a toda tentación y a toda debilidad, ¿sí? Entonces realmente cuando queremos nosotros dar instrucción, dar una palabra de exhortación, debemos de hacerlo con humildad. Detente a levantar juicio, ¿no? Y mejor promueve tu corazón, promueve tus palabras, promueve tu fe para restaurar a las personas. Y vamos rápidamente a entrar al número 6. Al número 6, un personaje también que ha sido conocido por su ministerio en algunos contextos difíciles, donde la fe se confronta de una gran manera, ¿no? La fe en el sufrimiento a veces. David Wilkerson es un personaje que nos enseña acerca de la fe, y la frase que él nos comparte es esta: la fe no es para sacarte de un lugar difícil, sino para cambiar tu corazón en el lugar difícil. Y, de verdad, todos nosotros vivimos una vida donde nuestra fe es puesta a prueba todos los días, pero déjame decirte y recordarte que nuestra fe produce paciencia. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 y 4 dice así: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Esta es una instrucción de parte de Dios donde nuestra fe es puesta a prueba y nos dice, a ver, soporten, ¿no? Aguanten cualquiera que sea la dificultad, cualquiera que sea el problema, la necesidad, la situación o el proceso en el que te encuentres. Aguanta, soporta, sí. Hay muchas cosas que nuestra fe a lo mejor no nos alcanza, ¿no? Pero precisamente es en los procesos donde Dios nos ayuda a crecer, a hacer crecer nuestra fe, a desarrollar nuestra fe a otro nivel, ¿no? Y es que las pruebas y las dificultades también nos ayudan a moldear nuestro carácter, porque es aquí donde somos probados, donde Dios ve cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. No es nada más de que leamos la Biblia, sino que realmente practiquemos todo lo que nos enseña, y precisamente la fe es uno de los grandes pilares de nuestra relación con Dios, ¿no? El realmente creer en Él. Y precisamente hay una parte en la Biblia que está en Romanos 5, verso 3 al 5, y que habla sobre cómo el sufrimiento forma el carácter. Y dice así: pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Wow. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Está fuerte, la verdad,
porque dice, nos alegra tener que sufrir. Y es que yo creo que para llegar a decir esa frase realmente de corazón, transformación enorme. Yo, sinceramente, creo que en el punto en el que estoy, me sería muy difícil decir me alegra sufrir, ¿sí? Porque muchas veces todavía tenemos ciertas debilidades y demás. Sin embargo, Dios también nos ayuda a entender que estos procesos son necesarios, ¿no? Claro que de que verdad sí. tenemos que tener una transformación desde adentro si es que algún día queremos estar disfrutando de su presencia. Y es que es algo muy importante cuando dice alégrate. Uh-huh. Alégrate. Todos pasamos situaciones difíciles que nos apachurran el corazón, que, que nos debilitan, que nos hacen sentir tristes muchas veces. Pero a ver, ¿cuál es la lógica de Dios al decir alégrate? Sí, alégrate, soporta, sí, porque dice que Él, y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Entonces viene una prueba después, o sea, esta es la prueba, ¿no? El proceso. Si tú pasas el proceso con fe, con alegría, entonces va a venir la bendición, ¿sí? Va a venir algo mejor. ¿Por qué? Porque Dios usa procesos, ¿sí? Dios es un Dios de procesos, no solo de milagros, porque sí, Dios sigue haciendo milagros, ¿no? Dios sigue haciendo cosas extraordinarias que pasan en un instante, ¿no? Que pasan muy extraordinariamente y sí lo sigue haciendo, pero también Dios usa los procesos porque sabe que en los procesos nuestro corazón es formado. Hay cosas en nosotros que no podrían cambiar de la noche a la mañana. ¿Sí? Hay cosas en nuestra vida que no podrían ser transformadas instantáneamente, sino que necesitan esos procesos de Dios para hacernos entender, para hacernos entrar en razón, ¿sí? Para enseñarnos acerca del carácter, acerca de crecer, acerca de desarrollar nuestra fe también, ¿no? Porque a veces queremos soluciones muy rápidas, ¿sí? E incluso cuando estamos en el proceso y cuando oramos, ¿sí? Queremos que el poder de Dios se manifieste de una forma extraordinaria, ¿no? Queremos que accione rápido y Dios no es así, ¿no? Dios no es así. Dios te puede estar diciendo, mira, es que necesito que estés ahí, ¿no? Necesito que estés ahí porque ahí vas a aprender de paciencia, ahí vas a aprender de humildad, ahí vas a aprender a escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces el proceso es necesario. Claro, porque la fe lo que hace es que nos ayuda a madurar durante las pruebas, y es que no siempre la fe elimina la prueba, ¿no? Porque tenemos esta creencia que entre más fe tengamos, menos pruebas vamos a pasar, y la verdad es que no es así. No es así. Nuestra fe es probada en todas las situaciones, porque la fe lo que no hace, como les comentaba, es eliminar la prueba, sino que transformarnos como personas, como hijos de Dios. Así es. Y es que a veces creemos que, porque se nos ha presentado de esta manera muchas veces el Evangelio, que el Evangelio es que todo te vaya bien, ¿no? Es que cuando recibes a Cristo en tu corazón, wow, ya todo va a ser color de rosa, va a cambiar todo va a ser bueno, todo va a ser perfecto, y no es así, ¿sí? No es así. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, muchas veces vienen más problemas, ¿no? Y no es que vengan más problemas, sino es que realmente te das cuenta de que hay algo que tiene que cambiar, ¿sí? Cambias el enfoque. Es necesario cambiar ese enfoque y no decirle a Dios, sácame de esto, ¿no? Sino que realmente seamos transformados a través de estos procesos, ¿no? En vez de decir a Dios, sácame de esto, tal vez deberíamos de decirle a Dios, trabaja en mí, en esta situación en la que estoy, ¿no? En este proceso en el que me permites pasar también. Claro, la verdad es que estamos aprendiendo bastante con estas frases que pues en algún momento han impactado a las personas. Y como siguiente vamos a pasar al número 7, que precisamente es un personaje
que yo creo que la mayoría conoce y es Billy Graham, que esta frase se basa en la verdadera adoración, que dice así: adorar no es la música que cantas, es la vida que llevas cuando la música deja de sonar. Wow. Y fíjate, esto nos lleva a uno de los mensajes o de las partes de la Biblia que yo creo que muchas personas, muchos adoradores, muchos ministros de alabanza, muchos músicos, muchas bandas cristianas han abordado muchas veces, y está en el libro de Juan 4:23, ¿no? Donde nos habla acerca de los adoradores en espíritu y en verdad. Pero yo quiero llevarte también a una parte en Romanos 12:1, donde nos dice que presentemos el cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, un sacrificio santo. ¿Por qué? Porque la adoración es un estilo de vida. Y esto nos lleva también a hablar acerca de la integridad que tenemos, no solo en la iglesia, sino fuera de, ¿sí? Cuando estamos en casa, cuando estamos en la calle, cuando estamos en nuestros trabajos, en la escuela, donde quiera que estés, fuera del templo, muchas veces tenemos que demostrar esa integridad de ser unos adoradores, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo habla de los cantos, como decía esta frase de Billy Graham, ¿no? Sino habla realmente de una vida dedicada, ¿sí?, a la adoración a Dios, una vida que está constantemente adorando, ¿no? En todo momento, en todo tiempo. Y hay que tener en cuenta de que todos los días tenemos que perseverar en tener coherencia entre lo que cantamos y lo que vivimos. Porque hay canciones bien padres que de verdad nos hacen hasta llorar, hasta levantar las manos, que nos hacen entrar en esa atmósfera de adoración, pero que no reflejan realmente lo que es nuestra vida. Y no estoy hablando de que el problema sean las canciones. ¿Por qué? Porque muchas de esas canciones están inspiradas en el Espíritu Santo, en lo que Dios desea que sea nuestra vida, pero no lo hacemos, no lo reflejamos. Y una vez que salimos de la iglesia, una vez que apagamos, no sé, nuestra bocina donde teníamos las alabanzas, comenzamos a vivir en una realidad completamente opuesta a lo que estábamos cantando. Y es que a veces yo creo que nos interesamos más o nos ocupamos más en tener incluso un devocional que sea instagramiable y no que sea no que promueva una verdadera conexión con la presencia de Dios, una buena relación con Dios, ¿no? A veces incluso en las iglesias nos preocupamos porque el ambiente sea más cómodo, que sea más propicio, con una alabanza worship ya, ¿no? Así ya, y todo el rollo, y nos preocupamos por el ambiente y no realmente por tener una cercanía con Dios, ¿no? Y como lo hablabas, incluso en nuestros hogares, muchas veces en nuestros devocionales, ¿no? Buscamos 3, 4 marcadores de colores para que nuestra Biblia se vea bonito y nuestras notas se vean excelentes, pero no procuramos realmente que Dios nos hable a través de eso, ¿no? O que realmente busquemos ese tiempo de adoración en nuestros devocionales, en nuestros hogares, ¿no? Porque adorar no solamente es en la iglesia, cuando está toda la banda, cuando está toda la gente cantando, danzando, levantando las manos, no, sino en nuestra casa, ¿no? En nuestra casa también debemos aprender a adorar y lo que decías, tener coherencia entre lo que canto y lo que estoy viviendo, ¿sí? Porque hay una canción, hay una alabanza que me gusta demasiado y siempre que tengo la oportunidad de enseñar acerca de alabanza y adoración, pongo esta canción, una canción de que dice vivo para adorarte. Vivo para adorarte es una canción muy pequeña, sí, una frase muy simple, muy pequeña, pero que tiene un gran peso en nuestra vida, porque cuando le dices vivo para adorarte, entonces tienes que ser consciente de que todo lo que eres, todo lo que haces, sí, todo lo que tiene que ver con tu vida cotidiana, sí, tiene que ser una adoración, una entrega hacia Dios, y eso es a veces lo que no aprendemos
a hacer, ¿no? Así es, y pues vamos a nuestra siguiente frase, que es de un personaje que se llama Hudson Taylor y habla sobre cómo Dios usa lo débil. Wow. Hudson Taylor dedicó su vida a llevar el evangelio a toda Asia. Y entre todo lo que pasó, pues aprendió y enseñó grandes cosas, ¿no? Reveladas por el Espíritu. Y la frase es la siguiente. La frase dice así: no solo los grandes hombres son los que transforman a este mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Wow. Y quiero llevarte al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27, donde nos habla que Dios escogió a lo débil y dice así: aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. ¡Wow! Wow, y esto también nos habla de que tenemos una idea errónea, ¿no? Por todo lo que hemos aprendido en la sociedad, de que los más fuertes son los más poderosos, son los que pueden lograr más cosas y demás. Y pues no lo dudo, ¿no? Que muchas personas tengan esta capacidad. Sin embargo, debemos entender que Dios nos da un poder más grande, ¿no? A través de su espíritu nos fortalece. Y aunque tú creas que eres débil, que probablemente no tienes tantas habilidades y demás, créeme que Dios te usa en gran manera. Y también hay una parte en la Biblia que está en 2 de Corintios 12:9 y que habla precisamente del poder en la debilidad. Y dice así: pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Wow, y es que realmente Dios no busca la capacidad que tú tengas, sino la disponibilidad. Y esto también ya lo hemos hablado en otras ocasiones, porque es una palabra que realmente reconforta a muchos. Trae mucha sabiduría de parte de Dios, de que muchas veces nos llegan ideas de parte de Dios, nos llegan deseos, sueños, y no nos sentimos capaces. Pero recuerda que si Dios te lo ha dado, Él te va a dar la capacidad de poder hacerlo. Lo único que necesitas es tener un corazón dispuesto a lo que Dios quiera hacer en ti. Así es, y es que yo creo que en algunos capítulos, los primeros capítulos que llegamos a grabar de EDF Podcast también hablábamos acerca de esto. Y no es realmente que seamos débiles, ¿sí? Porque hay otra contraparte que es el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios, pero el poder de Dios necesita una plataforma para poder expresarse, y esa plataforma es nuestra debilidad, ¿sí? Cuando reconocemos realmente nuestra debilidad y que sin el poder de Dios no podríamos lograr nada, ¿no? Por eso dice Dios: hey, es que quiero que reconozcas que me necesitas, ¿no? Porque aquel que todo cree poder hacerlo con sus fuerzas, con sus capacidades, aquel que dice, no, es que yo puedo solo, ¿no? Es que mi inteligencia, es que mi capacidad, es que mi sabiduría, con esto la armo, ¿no? Entonces no necesitarías de Dios. ¿Sí? No necesitarías de Dios, y lo que Dios está buscando es precisamente estas personas que se atreven a declararse débiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque se atreven a declarar también que necesitan del poder de Dios para lograr las cosas, ¿no? Y aquí la dependencia en Dios es la clave para que su poder se manifieste. ¿Así? Claro. Claro, y seguimos con la siguiente frase, que es de este personaje que se llama Ignacio de Antioquía y que nos habla de la fe auténtica. Ignacio de Antioquía fue un líder cristiano del primer siglo y fue mártir por su fe. Wow. Y la frase que él mencionó es: no tengas
a Jesucristo en tus labios y al mundo en tu corazón. Wow, la verdad es que está fuerte, ¿no? Pero también nos enseña a profundizar precisamente en algo que comentábamos también anteriormente, qué es lo que está ocupando nuestro corazón, ¿no? Así es. Porque es muy fácil hablar de Jesús, comentar cosas que aprendemos de la Biblia y demás, pero ¿cómo estamos por dentro? Y hay una base bíblica para esta frase que está en Mateo 15:8 y que habla de que este pueblo me honra con labios. Y dice así, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. Oh, wow. Yo creo que estamos hablando de un cristianismo muy superficial, de un cristianismo nada más por encima, nada más de labios y no de hechos, ¿sí? De querer aparentar, incluso ser buenos cristianos, pero no llevar una vida íntegra, realmente no tener a Jesús en nuestro corazón, solo expresar una religión, ¿no? Y muchas veces hemos expresado solo religión y no hemos demostrado con nuestra vida que realmente tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y hay otra parte en las Escrituras que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, que nos habla de no amar a este mundo, ¿no? Y me encanta mucho la traducción al lenguaje actual porque tiene un mensaje muy, muy certero también. La esencia de la palabra de Dios es muy certera. Y dice así el verso 15, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre, ¿sí? La fe no solo es lo que dices, sino es lo que amas. ¿Qué estás amando? Porque, chale, todos queremos estar a la moda. Todos queremos ser vistos como a las personas o a este mundo le gusta ser visto, ¿no? Todos queremos tener, ya lo hablábamos al principio, la aprobación de todas las personas, ¿no? Pero dice la instrucción, o sea, ya se estaba adelantando, ¿no? Cómo la palabra de Dios no pasa de moda, ¿no? Porque dice, no quieran ustedes ser como las personas de este mundo, lo que todos hacen, ¿no? Lo que todos piensan que está bien, ¿sí? O a lo que todos les agrada en este mundo, no lo hagas, ¿sí? No lo hagas porque entonces no estarías demostrando amar realmente a Dios, ¿sí? Porque tenemos que demostrar nuestra fe realmente con los hechos, ¿sí? Y vamos a ver esto. El cristianismo, sin la transformación que viene por medio de la gracia de Cristo Jesús, solamente es una apariencia. Solamente es una apariencia, y lo hablábamos también en unos 2 episodios antes de que por ejemplo, el humanismo está muy presente en las iglesias y solamente queremos aparentar ser buenos cristianos, ¿no? Aparentar que todo va bien cuando nos ven los hermanos en la iglesia, ¿no? Queremos aparentar cosas que no somos. ¿Y por qué? Porque no hemos sido transformados verdaderamente, ¿no? Entonces la palabra de Dios está para transformarnos, la gracia de Dios está para transformarnos, para perdonarnos, ¿sí? Porque puedes hablar correcto, pero tener un corazón vacío y lejos de Dios. Entonces no se trata de esto, sino se trata de realmente ser cristianos, ser creyentes, ser discípulos de Jesús que están en un constante cambio y que de verdad están reflejando una vida en transformación. Y es que Dios nos llama a ser auténticos en todo momento, a ser auténticos. La Biblia tiene muchos personajes que revolucionaron su historia, su entorno, gracias a la autenticidad, pero la autenticidad es lo que tienes en tu corazón, ¿sí? Lo que hay en tu corazón es lo que define esa autenticidad.
Y lo más importante es que nuestra autenticidad espiritual empiece desde adentro, ¿sí? No te llenes de cosas banales, de cosas que pueden pasar, de lo mismo que está haciendo todo el mundo. Recuerda que tu autenticidad viene del Espíritu Santo. Eso es lo que te define como hijo, como persona. Eso es lo que te hace único. Y créeme que cuando comenzamos a entender esto y comenzamos a dejarnos guiar más por el Espíritu que por las modas externas, que por lo que todo el mundo hace, comenzamos a encontrar esa identidad que nos define como hijos de Dios. Así es, porque hay una pregunta que queremos hacerte el día de hoy y dice así: ¿hay coherencia entre lo que digo y lo que realmente deseo? Y digo, le podemos cambiar tantito aquí. ¿Hay coherencia entre lo que digo y lo que hago? Lo que realmente soy, ¿sí? Porque, está muy, muy chido incluso compartir de la palabra de Dios, dar estos mensajes, ¿no? Hacer un podcast y todo así, pero aquí es donde realmente somos confrontados. Y hoy, el día de hoy, nosotros también estamos siendo confrontados con esta palabra de si realmente hay coherencia en lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo, ¿no? Porque cada vez que grabamos un episodio de podcast, nos ponemos a ver y híjoles, ¿lo estamos aplicando? Uh-huh. ¿O solo lo estamos diciendo por decir y para tener contenido, ¿no? No, o sea, es realmente ver muy dentro de nosotros si lo que decimos, ¿sí? Si la fe que profesamos, la fe que a veces queremos explicar, la fe, es realmente lo que estamos haciendo en nuestra vida, ¿no? Y vámonos al número 10, la última frase que viene a través de Richard Sives, que habla de la insatisfacción del mundo, ¿sí? Y su frase dice así: todas las cosas terrenales son como el agua salada, aumentan la sed, mas no satisfacen. Y quiero llevarte a un versículo de la Biblia en Juan 4, 13 y 14, que nos habla acerca del agua que Jesús da, ¿sí? Que quita la sed para siempre. Y dice así, el verso 13, Jesús le contestó: cualquiera que beba del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. ¡Wow! Sí, y es que, pues, lo vemos con los famosísimos trends, ¿no? Que hay últimamente. Sí. Algo puede estar muy de moda hoy, algo puede estar acá súper viral, pero el día de mañana simplemente a la gente se le olvida. Y así suceden con las cosas en este mundo. Tú puedes amar algo, amar hacer algo, porque incluso a veces cometemos ese error de decir, es que yo amo el fútbol, por ejemplo, es que yo amo esto. Y no estamos siendo conscientes de lo que estamos diciendo, porque amar cosas del mundo, wow, es algo sumamente peligroso, porque estamos ocupando nuestro corazón con estas cosas que al final de cuentas no tienen no tienen algo que nos llene de una satisfacción plena, porque mañana puede terminar, puede simplemente olvidarse y hasta ahí. Sin embargo, lo que Dios nos da, lo que Jesús ofrece es eterno y nos puede llenar cualquier vacío que tengamos en nuestro corazón. Y esto nos lleva a otra parte de la palabra de Dios que está en Eclesiastés 1:2, que habla sobre la vanidad de vanidades. Y dice así: estas son las palabras del predicador, hijo de David, que fue rey en Jerusalén. En esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Wow, y de verdad que tenemos que entender que nuestra alma fue diseñada para Dios. No para llenarse con todo lo que vemos en este mundo, con todo lo que podemos encontrar, que muchas veces puede ser satisfactorio, pero que nunca va a terminar de llenar esos vacíos que tenemos. Y es que muchas veces seguimos intentando saciar algo profundo dentro de nosotros con cosas superficiales, con cosas que se olvidan, que se acaban, y no llegamos a entender
que la satisfacción eterna está en el único que es eterno, que es Dios. Así es, porque todos fuimos creados con un hueco inmenso que solo Dios va a poder llenar, ¿sí? Que solo Dios va a poder ocupar en nuestra vida, ¿no? El mundo ofrece un placer momentáneo, un placer fugaz que se va, o sea, así como llega, así se va también, ¿no? El mundo nunca va a poder ofrecer la plenitud que solo Cristo puede ofrecer, ¿no? Esa plenitud de que necesitamos en nuestra vida, ¿no? Esa plenitud que necesitamos para vivir y que solo Cristo va a satisfacer profundamente en nuestra vida, ¿sí? Pues estamos llegando ya al final de este episodio y digo, todas estas frases que hemos mencionado pues apuntan a una sola verdad, ¿no? La fe genuina no es superficial, es transformadora, ¿no? Y a eso es a lo que queremos motivarte, a avanzar, a crecer, ¿sí? A una fe que transforma tu vida todos los días. No solo se trata de creer, sino de vivir conforme a Cristo Jesús. Y como último desafío te queremos dejar una serie de preguntas. Yo sé que en todos los episodios los llenamos de preguntas, pero de verdad que esto nos ayuda a reflexionar profundamente acerca de cómo estamos viviendo nuestra fe. Y por ahí si tienes papel y lápiz o las quieres responder en los comentarios, puedes hacerlo. Y la primera pregunta dice así: ¿qué ocupa tu mente? Es una pregunta muy corta, pero que de verdad nos ayuda a profundizar en lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Así es. La segunda pregunta dice así: ¿qué está gobernando tu corazón? ¡Wow! Híjole, yo creo que también nosotros los vamos a responder, lo vamos a responder también. La tercera pregunta dice así: ¿tu fe es visible en tu vida diaria? ¡Wow! Yo creo que esta es una de las más importantes. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo es tu día a día? ¿Realmente la fe, realmente Jesús es lo que está ocupando tu diario vivir? ¿O lo estás dejando para cuando tengas tiempo? ¿Cómo estás viviendo esa parte? Bueno, pues esperamos que puedan contestar sus preguntas aquí en los comentarios y que puedas compartir este video con otras personas que tú conoces que pueden necesitar de esto para fortalecer su fe, para guiarlos en el camino de Dios y para acercarlos más a esa relación con Jesús. Y esperemos que haya sido de bendición este episodio. Y Caro, vamos a orar también para cerrar ya este episodio. Bendito Dios, gracias te damos por este día. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo tocando nuestra vida, tocando nuestro corazón, Señor, y dando instrucción a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a cada persona que está escuchándonos a través de nuestras redes sociales, a través de cualquier medio, Señor, de comunicación. Te pedimos que los bendiga, Señor, y que esta palabra sea efectiva en sus corazones para hacer crecer su fe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos la siguiente semana con otro episodio y que el Señor te bendiga. Nos vemos.